Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito de Internet, donde desentrañamos los misterios del corazón y las complejas relaciones de esas personalidades que tanto nos cautivan. Hoy, mis amigos, tenemos entre manos un tema que les aseguro con una sonrisa cómplice, va a hacer que sus pantallas ardan y sus notificaciones exploten. Estamos hablando de dos nombres que resuenan en las mentes de miles, dos personas que nos robaron el aliento con su química desbordante en la ficción, y que, por lo que parece, dejaron una huella imborrable también en la vida real. Sí, lo han adivinado, estoy hablando de Serkan y Özge. Y la pregunta del millón, la que resuena en cada rincón de Internet, en cada foro, en cada grupo de fans, es la gran incógnita, ¿siguen enamorados tras su ruptura? Pero antes de sumergirnos de lleno en este fascinante enigma, en este torbellino de especulaciones y esperanzas, quiero hacer una pausa breve pero crucial. A todos aquellos que aún no forman parte de nuestra creciente familia, que aún no han sentido la llamada de la verdad del corazón y la intriga de las celebridades, les hago una invitación muy especial. Pulsen ese botón rojo de suscribirse con valentía y determinación. Y no se detengan ahí, activen esa campanita de notificaciones, ese pequeño pero poderoso aliado que les avisará de cada nuevo vídeo, de cada nueva historia que desentrañemos. De esta manera jamás se perderán una pizca de la magia que creamos juntos, y lo que es aún más importante, nos dan la fuerza y la motivación para seguir trayéndoles el contenido que ustedes, nuestra audiencia, tanto disfrutan y merecen. Venga, no se demoren, que el tiempo apremia y las historias no esperan. Ahora sí, abróchense los cinturones, ajusten sus auriculares y prepárense para un viaje emocional, porque vamos a empezar. Este vídeo, mis queridos exploradores del amor y el drama, no será un simple recuento de hechos. Será un viaje épico, una odisea por los indicios más sutiles, las especulaciones más audaces y, por qué no decirlo con toda honestidad, las esperanzas más fervientes que muchos de nosotros, los seguidores de a pie, albergamos en nuestros corazones. Como bien saben, Serkan y Özge no solo protagonizaron una historia de amor en pantalla, ellos mismos se convirtieron en el epicentro de una relación que conquistó corazones a una escala masiva. Su vínculo, tan intensamente comentado, tan admirado hasta la envidia, parecía sacado de las páginas de un cuento de hadas moderno, de esas historias que nos hacen creer en el amor a primera vista y en los finales felices. Sin embargo, la vida, en su impredecible y a menudo cruel sabiduría, a veces nos sorprende con giros dramáticos, y su separación, esa noticia que nos llegó como un rayo en un cielo sereno, fue un auténtico golpe para muchos de sus devotos seguidores. Pero, ¿qué significa realmente una ruptura para dos personas que compartieron tanto, que se entregaron de tal manera? ¿Es un punto y final definitivo, un borrón y cuenta nueva sin miramientos, o podría ser, simplemente, un capítulo que se ha cerrado temporalmente, con la puerta entreabierta a un posible y anhelado regreso? Vamos a desglosar, a desmenuzar, cada átomo de lo que hemos podido observar, escuchar y, sobre todo, sentir a lo largo de este tiempo. Primero, recordemos como si fuera ayer, la pura intensidad de su relación. Las redes sociales se convertían en un lienzo vibrante inundado de fotografías cómplices, vídeos que capturaban la esencia de su conexión y gestos de cariño que dejaban poquísimo espacio a la duda sobre la profundidad abismal de sus sentimientos. Eran la pareja goals por excelencia para miles, un faro de complicidad inigualable y un ejemplo palpable de amor sincero y puro. Verlos juntos interactuando transmitía una energía eléctrica, una conexión casi tangencial que traspasaba las barreras de la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. Y es precisamente esa conexión, esa chispa que parecía incombustible, la que hace que la idea de que sigan enamorados, a pesar de que sus caminos se hayan bifurcado formalmente, sea tan persistente, tan difícil de apagar. Pero ¿cuáles son esos indicios, esas migas de pan que nos llevan a creer que el amor podría seguir latente, escondido, pero no extinto? Para empezar, hemos sido testigos de algo muy significativo. A pesar de la ruptura, ambos han sabido mantener un respeto mutuo casi impecable. Es más, en ocasiones han llegado a compartir comentarios positivos el uno sobre el otro en entrevistas, en eventos o incluso en sus propias redes sociales. Esto, aunque para algunos pueda parecer un detalle menor, insignificante en el vertiginoso y a menudo turbulento mundo de las celebridades y las relaciones públicas, puede ser un indicador de algo mucho más profundo. Podría ser una señal de que no existen rencores insuperables, de que no hay heridas abiertas e infectadas, y que quizás, solo quizás, aún guardan un cariño especial y genuino en el fondo de sus corazones.
No estamos hablando, claro está, de declaraciones de amor apasionadas y desenfrenadas que harían temblar los cimientos de Hollywood, sino de un tono medido, considerado, que denota una madurez emocional digna de admiración y, sobre todo, una falta de hostilidad que resulta ser bastante reveladora. Además, y aquí es donde entra en juego el detective que todos llevamos dentro, hay que prestar un asterisco atención minuciosa a las pequeñas señales que a menudo se escabullen de nuestra vista, esas sutilezas que solo los ojos verdaderamente interesados captan. ¿Se siguen mutuamente en sus plataformas digitales? ¿Comentan ocasionalmente las publicaciones del otro con un emoji discreto o una frase corta pero significativa? A veces estos gestos, por triviales que parezcan en la era de la comunicación instantánea, son el reflejo más puro de una comunicación que, aunque sea de forma esporádica, persiste. Son la prueba de un interés que, aunque velado, no ha desaparecido del todo. Podría ser, sí, simplemente una amistad forjada en el crisol de experiencias compartidas, pero en el contexto de una relación tan intensa, tan apasionada como la que ellos vivieron, la línea que separa la amistad del cariño más profundo se vuelve, cuanto menos, difusa, ¿no creen ustedes? Otro punto crucial a considerar, y que no podemos pasar por alto, es la forma en que cada uno de ellos ha abordado la ruptura públicamente. Si bien ambos han optado por una discreción admirable, un silencio digno de grandes estrategas de la imagen, sus declaraciones rara vez han sido definitivas, categóricas, sellando el fin de sus sentimientos. Han hablado de momentos difíciles, de la necesidad de enfocarse en proyectos personales, de diferencias irreconciliables en ciertos aspectos de sus vidas, pero rara vez, o casi nunca, de un desamor total y absoluto. Y es precisamente esta ambigüedad, esta puerta entreabierta en sus palabras, la que deja una grieta por donde se cuela la posibilidad de que en el fondo, en lo más recóndito de sus almas, la chispa siga ahí latente esperando una oportunidad, un momento propicio para reavivarse con la fuerza de un incendio. El tiempo, como dicen los sabios y los poetas, tiene la virtud de curar muchas heridas, de suavizar los bordes más afilados del dolor. Pero el tiempo también puede ser el arquitecto de nuevas percepciones, permitiendo que las personas reevalúen sus sentimientos más profundos, que analicen con perspectiva lo que tuvieron y decidan si lo que vivieron fue algo fugaz, pasajero, o algo que, sin duda alguna, vale la pena luchar y reconquistar. Y por supuesto, ¿cómo podríamos olvidar a ellos, a la fuerza motriz de nuestra especulación, a los verdaderos artífices de esta llama de esperanza, los fans? La comunidad de seguidores de Serkan y Ozge es, sin lugar a dudas, increíblemente activa, tenaz y observadora. Están constantemente y con una dedicación que a menudo roza lo obsesivo, analizando cada detalle, cada interacción, cada movimiento en el tablero de ajedrez de sus vidas públicas. Sus teorías, sus divagaciones y, sobre todo, sus esperanzas son un reflejo fiel y vibrante del profundo impacto que esta pareja tuvo en la audiencia, en nosotros. A menudo son ellos, los fans de primera línea, quienes primero detectan esas sutiles pistas, esas señales casi imperceptibles que los medios de comunicación o los propios involucrados intentan mantener en la más estricta privacidad. Las peticiones de reconciliación, los mensajes de apoyo incondicional, las manifestaciones de esperanza por un felices para siempre siguen muy vivas, palpables en cada comentario, en cada foro de discusión, en cada publicación que les rinde homenaje. Ahora, seamos sinceros, bajemos un momento de las nubes de la esperanza y aterricemos en la realidad, que a veces, por dura que sea, debemos afrontarla. Una ruptura, mis amigos, es un proceso intrínsecamente complejo, un laberinto de emociones y decisiones. Y el amor, por fuerte, por inquebrantable que haya sido en su momento, puede verse afectado, erosionado por una multitud de factores. Puede que las presiones insoportables de la vida pública, con sus cámaras, sus paparazzis y sus juicios constantes, hayan jugado un papel crucial. Quizás las diferencias en sus caminos profesionales o personales, en sus aspiraciones y sueños futuros, hayan creado un abismo demasiado grande para cruzar. O tal vez simplemente el desgaste natural y a veces inevitable de cualquier relación a largo plazo haya cobrado su peaje. Sin embargo, la pregunta persiste incansable vibrando en el aire. ¿Significa eso que el amor desapareció por completo, como una vela que se apaga en la oscuridad? O quizás, como muchos de nosotros intuimos y deseamos, simplemente decidieron que su relación necesitaba un cambio de rumbo, una pausa para la reflexión, sin por ello renunciar a lo que verdaderamente sentían el uno por el otro. Piensen en ello un momento, reflexionen conmigo. ¿Cuántas veces hemos sido testigos en películas, en libros e incluso en la vida real, de parejas que se separan,
que toman caminos distintos, solo para darse cuenta, con el paso del tiempo y la amarga experiencia de la soledad, que no podían, que no querían, vivir el uno sin el otro? A veces la distancia física, esa ausencia palpable, permite apreciar con mayor claridad el valor incalculable de lo que se tuvo. Las experiencias vividas por separado, las lecciones aprendidas en solitario pueden, de manera sorprendente, fortalecer aún más los lazos cuando el destino, caprichoso y maravilloso, decide propiciar un reencuentro. Es un escenario de película, sí, es el sueño romántico por excelencia, pero no es imposible, especialmente cuando la conexión inicial fue tan poderosa, tan electrizante. Por otro lado, y esto es fundamental, también es imperativo respetar la decisión que tomaron. Si Serkan y Özge en su momento decidieron seguir caminos separados, por las razones que fueran internas o externas, es porque, en ese preciso instante, creyeron, con toda convicción, que era lo mejor para ellos, para su bienestar individual. El amor, como muchas otras cosas en la vida, tiene la capacidad de transformarse, de mutar. Y el cariño, el respeto mutuo, la admiración, pueden perdurar e incluso florecer, incluso cuando la relación romántica, en su forma más convencional, llega a su fin. Quizás, lo que vemos ahora en sus interacciones, en sus declaraciones, no sea tanto el arrebato del amor romántico, sino más bien un profundo aprecio, una amistad sincera y duradera, que en sí misma, debemos reconocerlo, es un tesoro invaluable. En conclusión, mis queridos detectives del amor, la pregunta de si Serkan y Özge siguen enamorados tras su ruptura es, y probablemente seguirá siendo, un enigma que solo ellos dos, en la intimidad de sus corazones, conocen la respuesta definitiva. Sin embargo, basándonos en los indicios sutiles pero persistentes que hemos recopilado, en la demostración pública de respeto mutuo que han mantenido, y en las esperanzas inquebrantables de sus fervientes seguidores, no es en absoluto descabellado pensar, ni mucho menos que los sentimientos que una vez compartieron con tanta intensidad aún podrían tener un lugar privilegiado en sus corazones. Quizás no sea el mismo tipo de amor, quizás haya evolucionado, o quizás sí, quizás el fuego interior aún arde con la misma pasión. Tal vez sea un cariño profundo, una amistad a prueba de balas, o incluso, la llama de la esperanza de un futuro juntos que aún no se ha extinguido. Lo que es seguro, lo que podemos afirmar con total certeza, es que la química que desprendían, el impacto que tuvieron como pareja, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva, y eso, precisamente eso, es lo que hace que la especulación sobre sus sentimientos sea tan apasionante, tan cautivadora. Hemos viajado juntos a través de las distintas posibilidades, hemos analizado con lupa los detalles que nos llevan a especular con tanta vehemencia. Hemos recordado la fuerza arrolladora de su conexión y cómo los fans, en su incansable devoción, siguen alimentando la llama de la esperanza por un posible reencuentro. Lo que queda meridianamente claro para todos nosotros es que su historia, para muchos, está lejos de haber terminado de escribirse. Y es precisamente esa incertidumbre, esa promesa de un futuro desconocido, lo que mantiene viva la llama de nuestra curiosidad, lo que nos impulsa a seguir buscando respuestas. Muchísimas gracias de todo corazón, a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este fascinante análisis. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta profunda exploración de los sentimientos, las esperanzas y las complejidades de las relaciones de Serkan y Özge. Ahora, la pregunta del millón se las devuelvo a ustedes. Me encantaría, más que nada, saber qué piensan ustedes. ¿Creen que siguen enamorados? ¿Qué indicios, quizás más sutiles aún, han notado ustedes que nosotros hayamos pasado por alto? Déjenme sus opiniones, sus teorías más descabelladas y sus esperanzas más profundas en la sección de comentarios que encuentran justo aquí abajo. Sus comentarios, sus aportaciones, son sumamente valiosos para nosotros, nos nutren, nos inspiran y nos ayudan a crear contenido que realmente resuene con sus intereses y pasiones. Y si por un casual este vídeo les ha arrancado una sonrisa, les ha hecho pensar, o simplemente les ha entretenido, por favor, no olviden darle un gran, gigantesco me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, sus conocidos, con todos aquellos que también siguen de cerca las apasionantes historias de Serkan y Özge. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si se han quedado mirando pero no han dado el paso, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más misterios y, quién sabe, quizás con más respuestas. Un abrazo enorme y hasta la próxima aventura.